Saludos y gracias por sintonizar. Yo soy la licenciada Zoe Negrón Comas y este es Bufete Emanuel, el podcast. Un podcast semanal dedicado a explorar asuntos legales más relevantes para ti y para Puerto Rico. Discutimos noticias legales, profundizamos en un tema legal específico, respondemos a tus preguntas para hacer el derecho más accesible. Este podcast se puede ver en vivo todos los miércoles a las 5 de la tarde. Posteriormente lo pueden ver en YouTube o escuchar a través de su plataforma de podcast preferida. Para mantenerse al día con nuestro contenido y con este podcast, recuerden seguirnos en las redes del Bufete Emanuel. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. También pueden acceder a nuestra página de internet en www.bufeteemanuel-com. Ahí pueden ver información sobre nuestros servicios, publicaciones, videos y mucho más, así como la ubicación de nuestras oficinas en Ponce y San Juan. Y recuerden, nada de lo dicho en este podcast constituye un consejo legal. Nuestras expresiones son puramente informativas y educativas. Si desea una consulta legal, puede comunicarse con nuestra oficina al 787-848-0666 y con gusto coordinamos una cita. Ahora, vamos al episodio. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este otro episodio más de Bufete Emanuel, el podcast. Yo soy Jessica Méndez Colbert. Yo soy Zoe Negrón Comas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues, como saben, tratando siempre de traerles temas que les puedan ser de interés para ahora o el futuro, pues hoy vamos a estar hablando nuevamente de préstamos estudiantiles y nuevamente de quiebras, pero unidos. ¿Por qué? Porque han ocurrido ciertos cambios en el mundo de los préstamos estudiantiles que también tienen que ver con las quiebras y queremos traerles esa información porque puede haber un cambio de perspectiva en lo que implica tener un préstamo estudiantil más radical a una quiebra. Y de paso, pues queremos explicar ciertos conceptos básicos de ese proceso de quiebra para que se lo puedan llevar ahí y puedan compartirlo a otras personas o internalizarlo si es de beneficio para usted. Hemos tenido unos cuantos episodios hablando de los tipos de quiebra, el por qué las quiebras son buenas, o sea, no porque quebrarse es bueno, sino porque el proceso de quiebra es bueno para una persona que lo necesita. Pero yo creo que nunca hemos discutido lo que es importante para los préstamos estudiantiles ahora mismo, que es el concepto de la descarga, el famoso discharge de la quiebra. So, para empezar con eso, hemos discutido en episodios anteriores que... Season 1. Season 1, exacto. Yo creo que Season 2. Sí, no. En Season 1, en algún momento, discutimos que uno de los beneficios y uno de los mecanismos más famosos de la quiebra es la descarga. Y eso es que cuando termina el proceso de quiebra o en algún momento del proceso de quiebra, básicamente se te borran las deudas que tenían sujeto a términos, condiciones, lo que sea que suceda dentro del proceso de quiebra. No es todas las deudas, no es todo de cantazo necesariamente. Pero es un mecanismo que opera como si fuera una orden de interdicto, un injunction, en contra de cualquier acreedor que quiera venir a cobrar una deuda que fue descargada dentro del proceso de quiebra. El famoso discharge en buen español. Entonces, ese discharge generalmente solamente cobija obviamente a la persona que radicó la quiebra. Hay unas excepciones, pero no vamos a entrar muy en detalle de eso aquí. Y también hay unas excepciones al tipo de deuda que se puede descargar y hay unas objeciones que se pueden presentar para que no se le dé la descarga a un deudor. Para efectos de verdad la conversación de hoy, lo más que nos interesa son esas excepciones, porque hay excepciones que tienen que ver con ciertas deudas contributivas, hay unas excepciones que son las pensiones alimentarias, por ejemplo, hay excepción en caso de reclamaciones o deudas que se deban a una conducta de fraude, una conducta intencional, torticera, cuando uno no incluye la deuda dentro de su quiebra y después pretende desplazarla, eso es una excepción que también se puede levantar. Y esas excepciones lo que hacen es que no le aplique la descarga a esa deuda en particular, distinto a una objeción en un proceso que lo que ya no tiene descarga. Tú como deudor perdiste por completo la descarga. Entonces, hay también momentos distintos donde ocurre esta descarga dependiendo del tipo de quiebra que está en Season 1 hablamos de la diferencia entre capítulo 7 y capítulo 13, así que no voy a entrar súper en detalle en eso porque pueden vean esos episodios. Pero la diferencia mayormente en términos de la descarga y el tiempo de la descarga es que en un capítulo 7, como hemos discutido, que es la liquidación,
se saca la orden, si no hay una objeción, si no hay una excepción, en un periodo después de pasar la reunión de los acreedores, que vayamos en la 340, versus, por ejemplo, un capítulo 13, que como tienes ese plan de pago que vas a ir viendo, que vas a volver así son uno si quiere más información sobre eso, pues después de que se esté pagando eso y se termine el periodo de pago, ahí es que entonces entra la orden de la descarga. No es automática la descarga cuando uno radica la quiebra, como lo es la paralización, que creo que también hemos hablado de eso en otro episodio, que cuando radicas hay una paralización automática, pues la descarga es automática en el sentido de que si nadie la objeta, te la van a dar. Si cumpliste con todos los requisitos del proceso de quiebra. Precisamente, tienes que haber pasado por el proceso, no es desde que entraste al proceso. Y obviamente, si tienes esa orden a tu favor, pues no pueden venir a cobrarte esas deudas que están descargadas y pueden haber penalidades para las personas que lo hagan. Así que es para permitirte a ti como deudor a tener un fresh start. Pero entonces, ¿por qué esto tiene algo que ver con los préstamos estudiantiles? Y esa descarga es en esencia el objetivo principal, ¿verdad? Por el cual muchas personas pues radican una quiebra. Ese es lo que quieren lograr, que yo paso por todo este proceso, incluyo mis deudas, si es un plan de pago pues cumplo con mis pagos, etcétera, para que al final pues pueda tener ese alivio de que el tribunal ya me está dando esta orden, que como yo le explico a las personas, esto lo que dice es que de ahora en adelante ya quedaste relevado de la responsabilidad de tener que pagar esas deudas que sí se descargan. Y por lo tanto, nadie puede venir a cobrarte. Ahora, en el contexto de los préstamos estudiantiles, muchos de ustedes que quizás nos estén escuchando, pues si van a orientarse para una quiebra, y eso lo escucho yo todo el tiempo cuando vienen a pedir una orientación, me dicen, pues licenciada, también tengo préstamos estudiantiles, pero eso no va, eso no cuenta. Y es que hay una percepción fundada, ¿verdad?, de que los préstamos estudiantiles no se descargan en la quiebra. Muchas veces lo veo así, ¿verdad?, hasta abogados y abogadas que dicen, no, eso no es descargable. Y la razón para eso es que el Código de Quiebras establece como parte de esas excepciones de las cosas que no se pueden descargar, aquellos préstamos que sean de propósitos educativos, educational loans, ¿verdad? Por supuesto, pues ahí va a caer un préstamo estudiantil. Y en ese sentido, la regla general es que el préstamo estudiantil no se descarga y la excepción es que entonces se pueda descargar porque se llevó a cabo un proceso dentro del caso de quiebra donde al final del camino la Corte dice, sí, estos préstamos estudiantiles se pueden descargar. Y no de verdad que la diferencia es sustancial porque cuando uno va con una tarjeta de crédito, por ejemplo, un préstamo personal, pues ya usted sabe que precisamente eso usted lo va a incluir en la quiebra para eliminarlo, para no tener que cumplir con la responsabilidad de pagar. Pero préstamo estudiantil, no. Y ya muchas personas lo conocen, saben la dificultad de descargar préstamos estudiantiles en la quiebra. Pero estamos aquí hoy para decirles que eso ha cambiado y va a seguir cambiando según se vaya desarrollando este proceso que les vamos a explicar hoy, porque como parte de las muchas noticias que han salido de los préstamos estudiantiles, pues está el que hay unas guías, que vamos a entrar en eso ya mismito, que permiten que sea más fácil ese proceso de descargar préstamos estudiantiles. Pero antes de entrar a eso, ¿verdad? ¿Por qué es que había sido tan difícil hasta este momento descargar préstamos estudiantiles y que solamente, ¿verdad?, hay contados casos? Pues es porque se ha establecido un estándar demasiado alto para poder probarle a la Corte que esos préstamos merecen ser descargados con el resto de las otras deudas. Y ese es el concepto de, en buen español, undue hardship, ¿verdad? Que ¿cómo lo podemos traducir? Onerosidad indebida. Sí, o sea, es una cosa terrible. El diccionario de español por allá detrás de la cámara no va a decir. Sí, y el undue hardship históricamente ha sido un criterio bien difícil para deudores y deudoras en un proceso regular de quiebra, capítulo 7 o capítulo 13, pues poder probarlo para que entonces el tribunal diga, estos préstamos están descargados. Que de verdad, si te pones a pensarlo, o sea, una persona ya está en la quiebra, ya ha demostrado que tiene una condición financiera precaria que requiere una quiebra.
y aún así tenemos que añadirle. Exacto. Que añadirle un test Sí. más para poder descargar ese préstamo estudiantil. Y como tú dices, es una carga, ¿verdad? Que hasta el momento, ¿verdad? No hasta el momento porque ya cambió, pero hasta hace O poco, debe estar por cambiar porque según se vaya desarrollando. hasta antes de estas guías que Jessica adelantó que vamos a hablar, el concepto tenía 3 factores, ¿verdad? Principales. No súper definidos, pero por lo menos que sabemos que son, que si el pagar el préstamo te causa a ti que no puedas tener un estándar de vida mínimo, o sea, de dignidad mínima. Sí. El segundo factor siendo que puedas evidenciar que esa incapacidad de pago, por llamarle de una manera, es algo que por un periodo significativo de tu periodo de pago vaya a subsistir, o sea, que no es algo que esté pasando ahora por 2 meses, 3 meses, sino que es algo, si tus préstamos son de 10, 20 años, entonces estamos hablando de prácticamente todo ese tiempo. Y por último, que hayas hecho esfuerzos de buena fe para pagar un préstamo. ¿Y con qué se come eso? Sí, es que ese es el problema, que esos criterios que tú has definido, pues no es algo que está en el código de quiebras. O sea, el código de quiebras te habla de ese concepto de undue hardship y que por eso es que como excepción se pueden descargar, pero no define lo que es. Entonces los tribunales han estado aplicando esto según a lo largo de los años. Y hay un test específico que se había estado aplicando por un caso famoso que es el de Brunner, que depende en el gobierno federal, pues depende de los circuitos, el circuito que resuelva ese caso, pues entonces a eso les va a aplicar. En el caso de Puerto Rico hay otro test que es el de la totalidad de las circunstancias, que es el que ha aplicado el primer circuito de Boston, pero en esencia son esos 3 criterios que cuando Zoe los menciona así, usted dice, bueno, pues nada, pues se prueba, pero es que ha sido bien intrusivo en ese deudor o deudora al momento de tener que probarlo. O sea, para que tengan una idea, cuando uno quiere descargar un préstamo estudiantil, uno tiene que presentar un caso dentro del caso de quiebra, que es lo que llamamos el adversary proceeding, un procedimiento adversativo, que pues es una demanda que tú tienes tu caso de quiebra, pero presentas una demanda, en esa demanda tienes entonces como parte demandada al Departamento de Justicia Federal, porque si es que el préstamo es federal, y tienes que poner al servicer, que es el administrador de préstamo, tienes que posiblemente poner a la compañía que garantiza los préstamos, o sea, es todo un proceso, o sea que no solamente es difícil probar por el estándar que se ha establecido, sino también es costoso para deudores y deudoras porque tienen que llevar toda esta demanda dentro del proceso para que encima de eso el tribunal sea intrusivo en tus circunstancias particulares para determinar cuán chavado tú estás para decir entonces si tú mereces o no mereces la descarga de esos préstamos. Porque sí, tienen la particularidad de que son préstamos que se tomaron para propósitos educativos, de que son préstamos larguísimos, de que en el caso de los federales pues se consideran distintas remedios, planes de pago, prórrogas, etcétera. Así que pues no es el típico préstamo personal que puedas tener por ahí, por eso es pues que es más difícil. Y bueno, este caso que menciono, desde el 87 se resolvió y la realidad es que lo que ha probado, según se han ido resolviendo distintos casos, es que es bien difícil que la persona haya podido probar, ¿verdad? Tienes que ser una persona, muchos casos son bien lamentables, de personas de edad avanzada que ya pues no tienen una capacidad productiva igual, que no tienen los mismos ingresos que tuvieron en su momento cuando podían trabajar o que tienen unas condiciones médicas que realmente no les permiten trabajar. Y entonces en esos casos, pues sí, se puede descargar. Porque en otros casos, pues miraban tu situación de ahora, no, pero esto puede mejorar o tú tienes capacidad para trabajar o X o Y cosas, de cambiar de empleo incluso. Y entonces no se puede descargar el préstamo estudiantil. Así, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Pues, ¿qué pasó? Como parte de la administración Biden, de todos estos esfuerzos que se están haciendo, porque hay una crisis de deuda de préstamo estudiantil en Estados Unidos, nosotros incluidos, pues... nosotros esta oficina o nosotros Puerto Rico. Todos, nosotros esta oficina, estas dos que estamos aquí y pues todo Puerto Rico.
pues han habido muchas iniciativas para atender esta crisis, y entre ellas, entre el Departamento de Educación Federal y el Departamento de Justicia, han aprobado unas guías que van a servir para que dentro de ese proceso de quiebra y ese caso adversativo que tienes que presentar para descargar tus préstamos, pues si seguimos esas guías con unos criterios específicos, de manera que se pueden ver todos los casos iguales, ¿verdad? Podrían variar en pocas cosas, pues entonces va a ser más fácil lograr una determinación de que esos préstamos se puedan descargar y eso se le va a sugerir a la Corte. Estamos ahí, estamos hasta ahí. Estamos hasta ahí. Una cosa bien importante que yo quiero que las personas se lleven de este episodio. Dos cosas. Primero, que sepan que esto es nuevo, que esto ¿verdad? Se va a ir desarrollando, pero que nos saquemos de la mente que los préstamos estudiantiles no se pueden descargar, ¿verdad? Porque ahora, con este proceso se supone, la idea es estandarizar ese análisis que se tiene que hacer y hacerlo más fácil, ¿verdad? Así que sepan que se puede hacer. De hecho, hay una estadística que en un estudio del 2020, como 250,000 de personas que radican quiebra también tienen préstamos estudiantiles, pues entonces dentro de esos casos nadie ni siquiera trataba de descargarlos, como 1% solamente lo trataba y no sé, no quiero ni pensar cuál será el porcentaje de personas que lo lograron. Sí. Pero que después de que se aprobaron estas guías empezó un aumento como 36% de aumento en la presentación de casos. Todavía, ¿verdad? Las cantidades de descargas son cosas para celebrar, pero... Sí, y que se seguirá estudiando, pero sí, es así, porque incluso nosotros mismos en la oficina, pues mira, es muy complicado, es muy costoso, que estamos hablando de una persona que ya de por sí tiene una situación financiera precaria para que tenga que estar incurriendo en gastos de honorario. A veces hay que tener hasta peritos para poder establecer X o Y circunstancia particular en el caso. Entonces, pues simplemente no. Mira, se le explica a la persona, esto no vale la pena, esto es muy difícil y continuamos y por lo menos tienes el alivio de la quiebra en cuanto a tus otras deudas para que después tú te puedas enfocar en los préstamos estudiantiles. Pero ahora, pues como se han dado cuenta que por décadas ha sido bien difícil descargar los préstamos a pesar de que la persona sí tiene una situación precaria, pues se ha hecho esta movida de esta guía. Que cuando dije ahorita que se llevaran dos cosas, pues una es, mira, esto se puede, otra es, hay que apurarse porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Porque algo importante a conocer de esta guía y de este proceso es que esto no es un cambio de la legislación. Aquí no se ha enmendado el código de quiebras, ni las reglas, nada. Esto es una directriz de esta administración, hay que ponerle bold, de que esta es la forma en cómo vamos a manejar los casos. Entonces, ¿cómo funciona? Esto es una guía que todos los abogados y abogadas que representan al Departamento de Justicia dentro de este proceso van a seguir. Y esta es la información que los abogados y abogadas de deudores tienen que someter. Hay un formulario que se llama el Attestation Form, y en ese formulario es que se va a poner toda esta información, que por eso es que digo estandarizado, porque en un caso en Florida, en un caso aquí en Puerto Rico, un caso en Nueva York, van a llenar ese attestation form. Y entonces, de esa manera, ya los abogados tienen instrucciones del Departamento del Departamento de Justicia, asistido por el Departamento de Educación Federal, de que, ok, tienes esta información, lo analiza, y si la persona cumple con los requisitos, pues entonces vamos a llegar a un acuerdo, que acá, en lenguaje legal, como siempre, y como lo llamamos, es acuerdo de transacción. Vamos a llegar a un acuerdo donde, porque tú me demostraste que cumples con estos requisitos, y recuerda que esto no tuviste que traer testigos ni nada, documentos sí, pero se suministra la información y entonces se le hace una recomendación a la corte, al juez de quiebra, de que como cumplió con los requisitos, entonces se procede la descarga. Pero el tribunal tiene la última palabra como quiera, ¿verdad? Lo que se ha discutido por personas que manejan todo esto es que, bueno,
O sea, si tú tienes al abogado de justicia, al abogado del deudor diciéndote, mira, aquí está toda la información, cumplimos con los requisitos, y el abogado de justicia está recomendando la descarga, porque el tribunal te va a decir que no. O sea, es la forma más fácil de terminar con el caso. Así que se supone que los tribunales estén avalando esas recomendaciones. Pero vuelvo y digo, es todo un proceso de negociación, de transacción. Por lo tanto, cambia la administración, ponen a un secretario de educación nuevo de otro partido político allá y pues dicen esa guía ya no va. Y nos quedamos nuevamente con el estándar que les estamos explicando de undue hardship y cómo la jurisprudencia lo ha aplicado. Así que por eso es que digo que primero hay que sacarnos, ¿verdad?, de la mente que esto no se puede hacer para que lo intenten aquellos que de verdad entiendan que cualifican y que necesitan ese alivio para y apurarse antes de que cambie la administración, porque no sabemos lo que vaya a ocurrir. Sí, a mí me pasó yo explicando esto, ¿verdad? Fuera de la oficina con amistades y personas que también tienen préstamos, porque, ¿verdad? Estudiamos juntos. Esta cosa de ahora, pues, vamos a radicar aquí ahora, porque necesito descargar los préstamos. ¿A quién tú le diriges a esa persona? Pues mira, depende. La contestación favorita. Porque sigue siendo dentro del contexto de una quiebra, así que primero la persona tiene que cualificar para la quiebra y no todo el mundo cualifica para la quiebra, ¿verdad? Así que primero eso, hay que cualificar para la quiebra y luego hay que entonces ver esos criterios de la attestation form, del formulario, vamos a discutir los factores un poco por encima para que tengan una idea, para ver si entonces cualifica, porque tú puedes cualificar para la quiebra, pero no necesariamente cualificar para los préstamos, para el descargue de los préstamos estudiantiles. Está chavito, pero no tan. Claro, no, y créanme que definitivamente se ha simplificado el proceso en un 100%, o sea, claro, hay un trabajo que hacer, pero definitivamente se ha simplificado e incluso este formulario sirve como una herramienta para que en el proceso de orientación de los abogados con los deudores, pues que ya de antemano uno puede identificar, mira, tú tienes préstamo, pues tráeme tal cosa, tráeme tal cosa, tráeme tal cosa, para entonces yo hacerte el análisis completo de si este es el caso que permitiría que se descargue todo, incluyendo los préstamos estudiantiles. Préstamos estudiantiles. ¿Todos los préstamos estudiantiles se pueden descargar de esta manera? Ok, esa pregunta también es sumamente importante porque en el contexto general de lo que es descargar préstamos estudiantiles, sí, tú puedes tener un préstamo federal o puedes tener un préstamo privado, que son terribles, y tú puedes llevar el proceso regular de ese adversary proceeding para solicitar el que se descarguen esos préstamos. Porque son préstamos educativos y no hace distinción entre si son federales o privados. Ahora bien, este proceso de la guía que se ha aprobado solamente va a aplicar para préstamos federales y préstamos que son del tipo direct loan, que eso es bien importante porque hay préstamos federales que no todos son direct loan. Hay unos que ustedes lo verán en sus estados de cuenta o en la página del departamento que dicen FEL, que es un programa que había para los 90, etcétera, donde el préstamo es federal, pero el holder, el que tiene el préstamo, no es necesariamente el gobierno federal. Esos préstamos, por ejemplo, en la pandemia no tuvieron la pausa del cobro ni de los intereses. Esos y son federales. Ahora los direct loans sí. Entonces, en este caso, como la guía la emite el Departamento de Justicia, pues solamente tienen jurisdicción, por decirlo de alguna manera, sobre los que son direct loans, que son préstamos federales, cuyo holder es el gobierno federal. Se ha indicado que los FEL próximamente podrían estar cualificando para este proceso de la guía. Sobre los privados, no, ¿verdad? Porque los privados, estos son préstamos, recuerden que son préstamos que te dio una institución bancaria regular, pero que se cualifican como préstamos estudiantiles porque son con un propósito específico de educación. Pues eso no les va a aplicar. Ahí habría que pasar por el proceso, como dije, costoso y tedioso de lo que es regular de descargar préstamos.
Eso me recuerda una de las preguntas que nos hicieron en las redes, que es, por ejemplo, estos préstamos que son para estudiar para la revalida, o un préstamo para los que se gradúan de medicina pero están haciendo su residencia. Entonces, no podemos saber exactamente si ese préstamo, por ser de revalida, va a aplicarle este proceso o no, porque hay que ver el préstamo que Hay que ver el tipo de préstamo y eso usted lo puede saber porque usted puede, si el préstamo es federal, pues está la página studentaid.gov donde usted va a ver el reporte completo de todos los préstamos que tiene y ahí le van a aparecer estos que les digo FEL, estos que les digo Direct Loan, esos que tú mencionas de reválida, etcétera. Son préstamos que sí pueden ser federales y Direct Loan, porque son los que se llaman los PLUS, los Direct Loan Plus, que son préstamos que la persona toma porque ya agotó ese límite que tenía para el dinero que podía coger dentro del año, el semestre o el año, y entonces esos son adicionales, pero siguen siendo direct loan. Pero puede ser que no, ¿verdad? Porque depende de quién te haya dado el préstamo y el tipo de préstamo que te hayan dado. Así que eso es un análisis, ese es el primer análisis que tiene que hacer el servicer, perdóname, el abogado cuando vaya a evaluar ese caso de quiebra como tal. Y en cuanto a los criterios, ¿verdad? Mencionamos los tres criterios principales al principio, ¿cómo eso entonces ahora cambia con...? Pues en esencia, cuando uno mira la guía, en realidad ellos están tomando, no se han inventado las ruedas, o sea, están tomando principios de esa corriente jurisprudencial, o sea, de lo que ya los casos han estado resolviendo, así que utilizan esos mismos factores, pero como decíamos ahorita, un poco de forma más específica. Puedes utilizar información que ya tú has sometido para la quiebra, para estos propósitos, pero en esencia lo que vamos a mirar es para ver esa capacidad de pago, pues cuáles son tus ingresos actuales, cuáles son tus gastos actuales. Se utilizan una guía del IRS en cuanto a los gastos, en cuanto a los mismos ingresos, que ya se utilizan para el caso de quiebra, así que ahora los puedes utilizar para esto también. Y eso te permite, por ejemplo, en algunos gastos, pues no necesariamente tienes que estimarlos o son gastos que, aunque tú incurres quizás menos, ya la guía te da un estándar y tú puedes utilizar ese estándar. Así que por lo menos tenemos eso, ¿verdad? ¿Cuál es esa capacidad de pago que tú tienes en este momento a base de tu circunstancia actual y usar la información de la quiebra? Pero también siempre se va a mirar tu capacidad de pago a futuro, ¿verdad? Y ahí podemos, la propia guía te da unas instancias, unas circunstancias que se pueden considerar, como por ejemplo algún disability, alguna condición médica que te impida trabajar. Me imagino que la edad sigue siendo un factor. La edad es un factor sumamente importante aquí. La juventud siempre chavando. Sí, mientras más joven, pues más chavado está, ¿verdad? O mientras más viejo, más chavado también está, por las condiciones, yo no sé, ¿verdad? No sé, pero sí son factores a considerar. Y tú tenías anotadas otras cositas, por ejemplo, el tipo de ingreso también tiene que ver, si es retiro, si es seguro social, etcétera. Así que si llegaste a conseguir el grado que para el cual usaste. Exacto. Si te graduaste o no te graduaste, o cuál es en qué tú te desarrollas ahora y qué capacidad tienes para ir desarrollando tu carrera profesional. O sea que todo eso se va a considerar también. Y finalmente el concepto de buena fe, que sigue estando ahí, y ese concepto de buena fe, pues ya es mirando el pasado. ¿Qué tú has hecho hasta este momento con ese préstamo? En términos de las gestiones que hayas hecho para el repago, si pediste alguna consolidación. Si te orientaste con la licencia de Méndez. Si te orientaste, si hiciste alguna prórroga, todas ese historial pasado, o sea que fíjense que miramos presente, pasado, futuro, para con todo ese contexto, entonces, pues decirle al tribunal, mira, aquí está toda mi vida y no puedo cumplir, ¿verdad? Pero como dije, aunque está tomando en consideración el test previo, ¿verdad? El test de la jurisprudencia, pues definitivamente el tú tenerlo ya en ese formulario y con una guía, te dice incluso la guía, cuando tú le pongas esto, el departamento lo va a considerar como tal cosa y así, ¿verdad? Así que es importante que tomemos eso en cuenta, que aunque seguimos en el contexto de lo que ya se había resuelto, pues está más organizado, ¿verdad? Así que yo creo que podemos coger un café
Un breakcito y regresamos. Estamos de vuelta, ahora sí, estamos de vuelta, café en mano porque yo estoy cansada. Ay, sí, y no es mi intención abrumar a las personas con este tema, y yo sé que yo voy por ahí, pero pues es un tema que me gusta y que reconozco que en Puerto Rico pues hay deficiencias, ¿verdad? En términos de quién puede apoyar, así que quiero dar toda la información. Sí, pero como colega y como clienta, te lo agradezco. Pero anyways, estábamos hablando de los factores, yo creo que ya los cubriste completos. Sí. Hay una pregunta que nos hicieron en las redes es si esta, ¿verdad? Porque la gente tiene la idea de la cancelación versus la condonación y cómo eso, que lo hemos cubrido en episodios anteriores, que la condonación es total versus la cancelación es una cantidad. Esta descarga es una descarga total siempre. Ok. Todo va a depender de lo que se haya establecido dentro de ese proceso, de lo que se llenó en el attestation y lo que se pudo negociar. Y van a haber controversias sobre eso. Mi posición es que esa descarga debe ser una descarga total, pero definitivamente sí ya se ha contemplado el que pueda surgir una descarga parcial. Digo que pueden haber controversias en cuanto a esto, pues porque hay unos profesionales que entienden que, bueno, pues que si tú vas a dar este beneficio, pues lo tienes que dar total, y que la legislación no permite fragmentar los préstamos. Pero hay otros que indican, bueno, pero es que de todas maneras estos préstamos no es un solo préstamo, son varios préstamos y el tribunal podría determinar, pues se descargan estos y estos no, dependiendo de que se pueda establecer alguna capacidad de pago, pero no una capacidad de pago total, ¿verdad? Para pagarlos todos. Incluso el proceso contempla el que los abogados y abogadas del Departamento de Justicia indaguen sobre bienes que podría tener el deudor, que no estén exentos y que podrían ser objetos de alguna venta para que con eso se haga un pago parcial y entonces la descarga parcial. Así que todo va a depender de la circunstancia particular de ese deudor o deudora. Yo obviamente pues abogo porque la descarga sea total. Y se mueran los préstamos estudiantiles. Otra cosa que nos han preguntado, porque, ¿verdad? Uno de los criterios es esa capacidad de pago, la buena fe y todo eso. Pero de los episodios que hemos discutido, sabemos que hay distintos planes de pago en los préstamos estudiantiles y pues, en episodios futuros vamos a discutir algunos que incluso tú puedes tener un pago de cero. Entonces, ¿cómo eso interacciona con esta capacidad de pago? Eso es algo que siempre había creado mucho problema cuando los tribunales analizaban los criterios que siempre ha habido, ¿verdad? En esto de la capacidad de pago, pues porque por legislación federal, los préstamos estudiantiles federales tienen programas donde el pago mensual se calcula a base del ingreso de la persona, no a base del balance. Y por lo tanto, y vamos a hacer un episodio sobre planes de pago por ingreso, porque hay uno nuevo ahí, pero en muchas ocasiones ese cálculo hace que el pago sea cero, porque el ingreso de la persona pues no sobrepasa X cantidad, y entonces el argumento es, bueno, pero es que si tú estás en cero, pues ¿cómo vas a alegar que no tienes capacidad para pagarlo? Pues porque no te están cobrando anyway. Ahora, una de las cosas es que esos planes de pago por ingreso son a 12 meses. Y hay una expectativa de que en algún momento tú sí vayas a generar un ingreso o que tu ingreso vaya aumentando. Por lo tanto, no se va a quedar en cero por siempre. Así que eso era uno de los planteamientos en contra de que, tú tienes capacidad porque estás en cero. Y ahora, con la guía, se resuelve que no se puede considerar el que la persona cualifique para un plan de pago por ingreso como parte del análisis. Por ejemplo, si tú cualificas para el plan de pago por ingreso y te sale en cero, pues y estás en este proceso de quiebre vas a radical, no te pueden considerar como que ese es tu pago mensual. El pago que te van a considerar es el pago estándar. Y es el que yo le digo que es matador, porque el pago estándar siempre es el más alto porque está diseñado a base del balance del préstamo y para que tú pagues en 10 años. Y para que tengas una idea, si tu préstamo es sobre $100,000, pues entonces ese pago mensual van a ser 1,000 y pico. Entonces eso va a ayudar muchísimo a muchas personas porque ya no le pueden poner como que, pues mira, el pago mensual es cero. Si tú tienes un pago de 1,000 y pico, más todos tus otros gastos que te van a considerar, más tus circunstancias futuras,
más la buena fe que has tenido en el pasado, pues puedes cualificar. Así que eso sí es uno de los mayores cambios que trae esta guía. Ok, pues yo creo que hemos cubierto casi todo, pero en el proceso que estamos discutiendo se hace esa recomendación, o sea, radicaste la quiebra. Empezaste el adversary. Hiciste el attestation. Justicia y educación recomendaron tu descarga. Ujú. ¿Y si te dicen que no? Que te pueden decir que no, porque al final puede ser que no cumpliste con los requisitos, ¿verdad? Si te dicen que no, pues siempre hay otras alternativas conforme a la propia legislación federal que regula estos préstamos, donde entonces puedes evaluar planes de pago, como acabamos de hablar, planes de pago que son por ingresos, que pueden provocar que entonces tu pago sea bien bajito o bien razonable. Puedes evaluar otros programas que hay independientemente de la quiebra, que son para el perdón de la deuda. Por ejemplo, si eres servidor público o trabajas para una entidad sin fines de lucro, que hicimos un episodio sobre eso, o también hay otros programas de descarga que le llaman así descarga, y que pueden ser para, por ejemplo, maestros y maestras, y dependiendo de la materia que tú impartes, etcétera, pues puedes lograr una cantidad de descarga, y esto es fuera de la quiebra. O puedes hay un programa también de descarga de préstamos estudiantiles por disability. Y puede ser una persona que reciba seguro social por disability o no, siempre y cuando cumplas con los criterios de que pues no puedes trabajar porque, ¿verdad? Porque tu condición no te lo permite, etcétera. O sea que hay alternativas. Y la propia quiebra, en el momento en que se radica la quiebra, pues la quiebra protege de que los préstamos estudiantiles hagan gestiones de cobro. Así que, por ejemplo, si tienes un capítulo 13 de plan de pago, aunque tus préstamos no vayan a ser descargados, durante ese periodo de tiempo, pues no te van a estar hostigando con gestiones de cobro, ni vas a sufrir las consecuencias de no pagar. Podrías no pagar dentro de ese periodo, se acumulan intereses y toda la cosa, pero podrías tener un respiro por esos 5 años. Hay personas que deciden pagar o pagar intereses, dependiendo, pero todo eso se evalúa dentro del contexto de la quiebra. Así que no se cae el mundo, hasta el momento no habíamos podido descargarlo, así que si no se puede, pues siempre es importante consultar, ya sea con su abogado de quiebra o con algún abogado o abogada experto en préstamos estudiantiles, para que entonces le puedan orientar sobre entonces qué otras alternativas tienen. ¿Cumplieron la encomienda? ¿Crees? Yo creo que sí, bien importante, nuevamente, exhortar a todas las personas que tengan préstamos estudiantiles y que a su vez estén confrontando problemas de financieros, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, tiene que cualificar para la quiebra primero, pues que cuando se vaya a orientar sobre esa quiebra, vaya con la mentalidad de decirle a su abogado que tiene estos préstamos estudiantiles y que se evalúe la posibilidad de descargarlos, porque ahora pues se ha abierto esa ventana en que podemos hacerlo, e insista en eso para ver si se puede. No todo el mundo cualifica, pero definitivamente no vale la pena explorarlo. Y oriéntese, independientemente si usted no está pensando en erradicar una quiebra, pues es importante que usted esté al tanto de cómo manejar sus préstamos estudiantiles, porque las consecuencias de no atender un préstamo estudiantil pueden ser nefastas para su crédito, para su salud financiera y para su vida en general. Así que estamos a la orden y espérennos en el próximo episodio.